Padre y buen Dios que estás en la gloria, santificado sea tu nombre, Señor, Rey del universo. Te presento aquí, llegamos al trono de tu gracia, Señor, presentando a nuestro maestro Salvador Sánchez, Señor, diríjalo, que pueda dar las clases a nosotros de estas distinciones, no, el Tito, Señor. Padre Celestial, también te pedimos por los alumnos que estamos aquí, porque cada uno necesitamos aprender de estas verdades que tu palabra es tu verdad, Señor. Así que estamos orando, Señor, y rogándote a ti, Padre Celestial, para que nos dé inteligencia espiritual para poder entender estas clases de Tito, Señor. Amén. Gracias, hermano. Bien, vamos en esta hora, hermanos, a ahora ver el versículo 5, que es uno de los versículos claves de esta carta. Eh, Creo que todos miran la presentación, ¿verdad? Espero que sí la estén viendo. Pero vamos a leer el versículo 5 de Tito, capítulo 1, y dice así: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no irracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo Pablo consideraba a Tito como un hijo. El discipulado que Pablo tuvo con Tito fue sobre la base de la verdad bíblica, pero también basado en una relación especial. Él lo consideraba como un hijo, hermano, ¿verdad? Es importante. Pero si vamos a enseñar la sana doctrina y vamos a establecer iglesias bíblicas, también necesitamos que el liderazgo sea bíblico, ¿verdad? O sea, qué importante, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Mario nos hizo un comentario sobre este punto. Qué importante es que en una iglesia se predique la sana doctrina, pero también el liderazgo sea también sano, ¿verdad? Recuerden, la iglesia es a la manera de Dios, a la forma de Dios, ¿verdad? Y es importante ver la urgencia con la que Pablo escribe a Tito y le dice, ¿sabes qué, Tito? Te dejo aquí en Creta, te dejé en Creta con una labor específica, corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Creo que una de las cosas que le cuesta más hacer a un pastor, hermano, en el contexto de la iglesia local, no es tanto predicar la verdad, aunque cuando predicamos la verdad hay oposición, definitivamente. Pero también lo otro, hermano, y la otra labor importante que tiene un pastor, un anciano en la iglesia local, es corregir lo deficiente. A veces, hermanos, las iglesias hoy en día operan donde todo el mundo quiere corregir a todo el mundo. Allá de repente un hermano y comienza a corregir, allá otro hermano y comienza a querer poner orden. Hermano, y hay problemas y después vienen las divisiones, hermano. Y un día me preguntaron, pastor, ¿quién es la persona indicada para corregir lo que está deficiente en la iglesia local? Bueno, sabemos, hermano, primero que debe de ser aquella persona que se le ha otorgado, hermano, una tarea específica. Y eso es, hermano, el pastor, ¿verdad? Es importante que entendamos eso, hermano. En la iglesia local no es el que tiene más dinero el que debe de corregir, no es el que es más influyente, no es el familiar de fulano, no es el hermano este, la hermana esta, no, hermano. En la iglesia local es el pastor. Él tiene una tarea delegada no solo de predicar la verdad, sino de velar porque esta verdad se viva en la iglesia local basado en un orden. Y todo pastor sabe, hermano, qué cosas son deficientes. Por eso siempre he dicho, hermano,
que no hay iglesia perfecta. Y cuando usted encuentre una iglesia perfecta, por favor no vaya porque la va a arruinar, hermano. ¿Qué significa, hermano? Toda iglesia, hermano. Mira, hay hermanos que no entienden esto, hermano. Hay hermanos que andan de iglesia en iglesia. Ven un defecto en esa iglesia, allá van para otra. Encuentran otro defecto, allá van para otra. Encuentran este defecto y ya van para otra, hermano. No vamos a encontrar iglesia perfecta, hermano. Sin embargo, más adelante vamos a ver cuáles son las razones bíblicas por las cuales un creyente puede retirarse de una iglesia. Y esto tiene que ver con el aspecto de la verdad. Definitivamente, sí, esa es una razón. Pero, mis amados hermanos, cuando se trata de deficiencias en la iglesia, a veces hay muchas deficiencias en los creyentes. Recuérdese que estamos tratando con personas que la mayor parte de su tiempo estuvieron acostumbradas a caminar de una manera diferente a la verdad del Evangelio. Y por eso necesitamos que el pastor corrija. Pero una de las cosas que debe de hacer el pastor, hermano, no es confrontar a la gente con su persona, sino confrontar a la gente con la palabra. ¿Verdad? Yo tengo una autoridad delegada por Dios. Yo no tengo una autoridad, yo tengo una autoridad delegada. No es mi autoridad, es la autoridad delegada que Dios me ha dado. Y la manera de corrección que un pastor tiene que tener es con la palabra de Dios. Y aquí es donde viene el tema de iglesias organizadas. O sea, si usted va a tener sana doctrina, también tiene que tener una iglesia organizada, ¿verdad? Si queremos ser iglesias bíblicas, pero no somos iglesias organizadas, hermano, esto no es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener un orden, ¿verdad? Y el orden empieza sabiendo cuáles son aquellas cualidades que deben de tener aquellos que nos lideran. ¿Cuáles son aquellas cualidades? Y ustedes van a ver, mis amados hermanos, que desde el versículo 5 en adelante, hermanos, hasta el versículo 9, hermanos, van a ver ciertos requisitos que deben de tener los ancianos o los pastores, y estos requisitos no tienen que ver con grados académicos, hermanos. Más bien, estos requisitos tienen que ver con aspectos del carácter del siervo de Dios. Cualidades, ¿verdad? Porque hay personas que tienen capacidad secular, pero no tienen el carácter que Dios quiere. Yo siempre les he dicho, contadores hay muchos, abogados hay muchos, eh, maestros hay muchos, doctores hay muchos, pero siervos de Dios, hermano, pocos. Y por eso vamos a ver estas cualidades. Lo primero que debemos de saber que Pablo habla de una causa. Por esta causa, dice, Pablo dejó a Tito en Creta para que pueda servir como un consejero y al mismo tiempo fundador de iglesia. O sea que parte de la tarea, de la misión que Dios nos ha encomendado es establecer iglesias bíblicas. El hermano Mario hablaba sobre la necesidad de que los nuevos creyentes vayan a una iglesia bíblica. Y por eso es importante que cuando veamos la misión de Cristo, también la veamos, hermanos, no solo con el propósito de que más almas sean salvas, sino también que iglesias sean establecidas. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, hermanos, cuando vine aquí a Virginia, yo vine con la idea principal que las personas fueran salvas a conocer el Evangelio. Pero cuando ya estas personas fueron salvas, me vi en el punto y dije yo, bueno, ¿y ahora estas personas dónde van a ir? Y fue ahí donde comencé también a adoptar, hermano, esta postura de que también había la necesidad de iglesias bíblicas. Hermano, hoy hay una gran necesidad de iglesias bíblicas, hermano. A nuestro alrededor, hermano, son contadas las iglesias bíblicas. Estaba platicando yo con el hermano Carlos Telles y me dice el hermano Carlos Telles, él puede dar testimonio de esto, y me dice, hermano, me dice, estábamos hablando los dos una noche, después de una jornada grande de enseñanza, y me dice, hermano, me dice, yo he andado buscando aquí en Virginia iglesias bíblicas que hablen español, me dice, y no encuentro, no encuentro. La única que conozco hasta este momento, ¿dónde están ustedes?
¿Qué significa eso? No es que nosotros seamos, como dicen en El Salvador, la única Coca-Cola del desierto. No significa eso. Eso debería de decirnos, hermanos, la urgencia que hay de fundar iglesias bíblicas, de establecer iglesias bíblicas en cada lugar. Y Pablo dice, te dejo para esta causa, para establecer iglesias en cada lugar, establecer ancianos, perdón, en cada lugar, ¿verdad? O sea que Timoteo iba a ser como un fundador de iglesias, hermano. Pero parte fundamental de fundar iglesias es también tener la persona adecuada para cuidar de estas iglesias. Porque si usted tiene un local, pero no tiene el líder que Dios quiere para cuidar de esas ovejas en ese local, de nada sirve. En la fundación de iglesias, lo más importante no es el local, no es el edificio, no es, hermano, el sonido, no es los programas. Lo más importante, hermano, de la obra es que sea hecha a la manera de Dios, a la forma de Dios, y que el liderazgo tenga las cualidades que Dios quiera para dirigir la iglesia que Él ha salvado. Entonces, Pablo dejó a Tito en Creta para que pueda servir como un consejero y fundador de iglesia. Él debía dirigir, pero no debía apoderarse. Y esto es importante, hermano, porque un líder, hermano, un pastor, no es el dueño. Siempre una de las cosas que yo recuerdo es que la iglesia que yo estoy ministrando no es mía, le pertenece a Cristo. Y parece ser, hermano, que en lugar, el liderazgo que vemos ahora en la iglesia son más dueños que siervos. Él debía dirigir, pero no apoderarse. Al igual que Timoteo, Tito era un evangelista. Ahora, era un tipo de evangelista bien comprometido, bien preparado, hermano. Tanto que, aunque el ministerio de Tito era ser evangelista, él estaba tan preparado para tratar asuntos serios de organización. Un hermano dijo que los problemas en una iglesia empiezan cuando uno comienza a organizarla. Y es cierto, hermano. Mire, cuando usted inicia una iglesia, los primeros meses es una luna de miel con la gente. Y hermano, qué bonito la enseñanza que hemos aprendido, gloria a Dios. Y que aquí, hermano, qué tremendo estamos siendo edificados y que lo otro. Pero cuando usted agarra a estas personas y comienza a poner en orden cada área de la obra, hermano, ahí empiezan los problemas. Porque, hermano, el poner orden tiene que ver también con un compromiso de los creyentes. Y los creyentes, hermano, el compromiso es lo que no quieren. Entonces vamos a ver responsabilidades que debemos de tener como líderes en la iglesia local, ¿verdad? Hay gente que quiere el ministerio, pero no quiere la responsabilidad. Hay gente que quiere ser el líder, pero no quiere tener el carácter. Hay gente que quiere ser el que dirige, pero no quiere tener las cualidades, ¿verdad? No tienen las cualidades que Dios desea que tenga el líder. Por esta causa te dejé en Creta, dice. Dada la cultura de Creta y el hecho de que Pablo dejó a Tito solo, concluimos que Pablo tenía confianza en Tito y reconoció su autoridad espiritual como evangelista en las iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero que ustedes vean cómo era la gente a la cual Tito se iba a enfrentar para, para corregir y para establecer iglesias. Miren en el versículo 12 del capítulo 1. Miren cómo dijo un profeta de Creta. Un profeta es como una persona sobresaliente, un poeta de ahí de Creta. ¿Qué fue lo que dijo este profeta de Creta? Dijo, los cretenses son mentirosos, tío, malas bestias, glotones y ociosos. Y dice Pablo, y ese testimonio es verdadero. En otras palabras, no solo lo digo yo, lo dice el propio profeta de ellos. Dice que los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Imagínese el trabajo que iba a llevar tratar con esta gente. Ahora, yo quiero decirles algo. No se trata de usted como líder cambiar a la gente difícil. Se trata de el evangelio transformando vidas, hermano.
El evangelio es poder de Dios, hermano, para salvar, pero también para transformar, hermano. Así que, hermanos, concluimos que Pablo tenía confianza en Tito y reconoció que este discípulo, que él consideraba como hijo, era una clase de líder resiliente. ¿Qué significa esto? Que era un líder que podía funcionar aún en las condiciones más adversas y con la gente más difícil, hermano, ¿verdad? Y ese es el problema por el cual, hermano, las iglesias hoy en día fracasan cuando están siendo fundadas. Es porque, hermanos, los líderes a los primeros problemas se dan la corrida. Porque trabajar con gente difícil no es fácil, acuérdense, no estamos trabajando con angelitos, hermano. Estamos trabajando con gente difícil. ¿Cuál iba a ser la función? Corregir lo deficiente. O sea, poner orden, como dice la Biblia de las Américas. Pablo dio a Tito la responsabilidad de comenzar el proceso de establecer ancianos en cada ciudad. Entonces, lo primero que hacemos en la fundación de iglesias no es el local, no es un equipo de sonido, no es un mixer digital. Lo primero que necesitamos cuando establecemos una iglesia es tener el líder que Dios quiere, ¿verdad? Y por eso es importante el discipulado, porque hay personas que han empezado por el local, por la silla, por el sonido, pero no tienen el líder. Entonces es importante eso, hermano. Establecer ancianos en cada ciudad. Establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mande. O sea, la tarea de Tito era reconocer hombres de cierto carácter y establecerlos como ancianos. O sea, ¿qué debían de tener estos hombres? Carácter, madurez, ¿verdad? No solo debían de tener capacidades seculares. Capacidades seculares pueden tener mucho, pero lo que no tienen muchas veces los líderes es carácter, un carácter desarrollado, no lo tienen. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:17. 5:17. ¿Qué es lo que a veces le es más difícil a un pastor, hermano? Corregir lo deficiente, hermano. A veces, dicen los pastores, dice, si yo digo esto, me voy a meter en problemas. Dice. No, hermano. 5:17, ¿qué dice? Dice 1 Timoteo 5:17. Lo tenemos, dice. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, los ancianos que gobiernen bien, ¿verdad? No es tarea fácil. El trabajo de un anciano no solo es predicar un buen sermón el domingo, hermano. También tiene que ver con corregir lo que está deficiente en la iglesia local. Este es un patrón que estaba destinado a ser continuado. Los ancianos elegidos por Tito serían los que elegirían a la próxima generación de ancianos. Las iglesias del Nuevo Testamento deben ser administradas por ancianos que son establecidos para servir, no elegidos por votación. ¿Qué significa eso? Que a veces, ¿cuál es la forma como eligen los líderes en una iglesia local? Por votación. ¿Y qué significa con eso? Que vienen las personas y comienzan a elegir, ¿a quién elegimos como nuestro pastor? Y comienzan, vamos a hacer una votación, ¿verdad? Y comienzan a ver la gente, este le digan porque este nos ayuda económicamente. Este es mi amigo. No, este porque canta bonito. Este porque tiene dinero. Este porque aquí que lo otro. ¿Cuáles son los criterios que la gente utiliza para elegir a un líder? Por eso es importante ver las cualificaciones que debe de tener alguien que Dios quiere poner a cargo de esa obra. No es por votación, hermano. O sea que el gobierno local de la iglesia no debe de ser, hermanos, el poder concentrado en las personas. Hermanos, la autoridad final debe de ser Cristo y lo que dice en su palabra. Pablo dijo a Tito que designara ancianos, plural. ¿Qué significa eso? Que es bueno, hermano, que haya una pluralidad de ancianos en la iglesia local. O sea, el modelo bíblico observado y enseñado en el Testamento es una pluralidad de ancianos, trabajando todos en armonía para dar dirección al cuerpo de la iglesia. Es lógico, hermanos, que cuando una iglesia inicia, hermanos, va a haber un anciano.
Pero con el tiempo, esta iglesia vaya creciendo, hermanos, así como las ovejas se reproducen en más ovejas, también el anciano debe de preparar a otros hombres para que lleguen a ser también ancianos de la iglesia local. Veamos lo que dice Filipenses 1:1 rápidamente, hermanos, para que veamos que lo que la palabra del Señor también nos va a enseñar. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. O sea, obispos aquí está hablando de varios, ¿verdad? No solo de uno. Gracia y paz a vosotros. O sea que esta pluralidad de ancianos ya existía en las iglesias locales, ¿verdad? Entonces quiero decirle, hermanos, que personalmente, hermanos, una de las cosas que yo estoy haciendo como pastor en la iglesia es preparando hombres con la esperanza de que algún día también estos sean designados ancianos. Pero un error, hermanos, que cometemos muy frecuentemente hoy en día en la iglesia local es que muy prontamente le damos este cargo de ancianos a ciertas personas, hermano. No, hermano. Eh, Nos gusta meterlos por 3 segundos al microwave y nos gustan las cosas instantáneas. No, hermano. El carácter bíblico no se forma de la noche a la mañana. Incluso cuando usted mira en Hechos 6, hermano, los diáconos, ¿verdad? Ellos tenían que ser puestos a prueba, hermano. Después de tener un historial con la iglesia, ellos tenían que ser puestos a prueba por un año. Y entonces después ser reconocidos oficialmente. Entonces, hermano, es importante entender que no debemos de ser ligeros a la hora de poner a alguien como líder de la iglesia. No debemos de ser ligeros, hermano. Y lo único que garantiza, hermano, eso es un discipulado bíblico en la iglesia local y un discipulado relacional, donde el pastor, hermano, esté constantemente preparando hombres para la obra del ministerio, hermano. Dios quiera y llega a ser varios de estas personas que están siendo preparadas ancianos de la iglesia. En la práctica, muchas iglesias hoy en día tienen una pluralidad de ancianos llamados el Consejo de Ancianos, pero en función estas iglesias están dirigidas por un pastor o un anciano controlador. Y este no es el modelo bíblico observado en Hechos y enseñado en las epístolas, ¿verdad? Es importante, mis amados hermanos, entender esto, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que nosotros somos ancianos, no los que controlamos, hermano. No, hermano, no los dueños. Nuevamente, hermano, el enfoque. No los dueños. Si no tenemos líderes con las cualidades bíblicas, hermano, lo que vamos a tener ahí son patrones. Un patrón vamos a tener, ¿verdad? Y eso es importante. Vamos a ver el ejemplo de alguien que no era un anciano, que no era un pastor, sino que era un apoderado de la iglesia. Vayan a Tercera de Juan y vean el versículo 9 y 10. Quiero que por favor vean a este hermanito que se llamaba Diótrefe. El versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que ha hecho, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlas, se los prohíbe. Y cuando están en contra de Diótrefes, ¿qué hace Diótrefes? Los expulsa de la iglesia. ¿Qué tenía esta iglesia aquí, hermano? Aquí esta iglesia lo que tenía era un dueño, alguien que se consideraba dueño. Y cuando éste miraba el peligro de perder el control sobre la gente en la iglesia, ¿qué hacía? Comenzaba a parlotear, comenzaba a poner en mal a los siervos del Señor para que la iglesia, mire, no los recibiera. Y él no los recibía. Y aquel hermano que recibía a aquellos que él no quería que estuvieran ahí, los echaba de la iglesia. Entonces, hermanos, muchas veces, ¿qué hay en las iglesias? Diótrefes. Y hay que tener mucho cuidado con los diótrefes, hermano. Mucho cuidado, hermano. Y para eso necesitamos tener, hermanos, autoridad para enseñar estas verdades bíblicas. Siempre he dicho, yo no soy el dueño, yo soy el esclavo de Cristo.
yo soy el siervo, yo soy el mesero, hermano, y eso es importante. Aunque los términos pastor y obispo resaltan la función de un anciano, cuando se encuentra en Hechos y en las epístolas, términos anciano, pastor, cuando se usan como sustantivo y obispo, todos se refieren a la misma posición. O sea que cuando la Biblia habla de obispos, ancianos y pastores, no está hablando de tres tipos de liderazgo, está hablando de tres funciones que tiene un pastor. El anciano ejerce autoridad, el obispo supervisa y el pastor ¿qué hace? Alimenta. Entonces, estas tres cosas las hace un pastor. Entonces, por eso es que los pastores nos llaman ancianos, o nos pueden llamar obispos o pastores, ¿verdad? Pero todos están hablando de la misma posición. Pablo dio una lista de 20 cualificaciones requeridas para el ancianato en la iglesia local. Esta no es una lista imposible, hermano. Estas cualidades, oiga, cualidades son alcanzables a través de un andar consistente por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que puede producir este carácter en un creyente? El Espíritu Santo. Mire lo que enseñó el Señor Jesús en San Juan 15, versículo 4 al 5. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como pastor yo entiendo, hermano, que yo no puedo hacer la obra del ministerio, que la obra tiene que ser hecha en una dependencia de aquel que puede hacer la obra, del único que puede hacer la obra. Hermano, yo no sería pastor en mi propia fuerza. Yo entiendo mi necesidad de tener una buena relación con Cristo. De otra manera, hermano, mi carácter no sería el adecuado para la obra del ministerio. Por eso es importante, hermano, la comunión del siervo con su Salvador. Es importante tener en cuenta que todos somos todavía personas frágiles y pecaminosas. Ninguno de nosotros está libre de defectos, hermano. No estamos diciendo que los pastores deben ser personas libres de defectos. Lo que necesitamos es que los pastores entendamos nuestra necesidad de depender de Cristo para hacer la obra del ministerio. ¿Verdad? Eclesiastés 7:20, ya lo sabemos qué dice. Dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, hermano. Los pastores no somos angelitos que no pecamos, hermano. Los pastores también fallamos y fallamos cuando no estamos dependiendo del Señor. Pero por eso es importante la comunión que debe de tener un pastor con Jesucristo. De otra manera, si no existe esa comunión, hermano, el Espíritu Santo no va a producir el fruto esperado. No vamos a llevar el fruto que solo el Espíritu Santo puede producir. Sin embargo, esta lista que vamos a ver de cualificaciones sirve como una lista de verificación para discernir quién califica o no para servir en el rol vital de aconsejar, guiar, enseñar, equipar y pastorear el rebaño de Dios. Puesto que todos los verbos en esta sección están en tiempo presente, se deben usar para discernir la condición presente de un candidato, no para juzgar su vida pasada. Esto es importante que lo vea usted, que las cualificaciones que vamos a estar viendo en la próxima enseñanza deben de ser verdades presentes de aquel que Dios va a llamar a la hora del ministerio. Porque, hermanos, todos hemos tenido un pasado, ¿verdad? Pero vamos a ver esto más en detalle adelante. Si en algún momento un anciano ya no cumple con estos requisitos, debe renunciar voluntariamente al servicio. Mis amados hermanos, así como tenemos un gran privilegio, tenemos una gran responsabilidad. Y recuerden, es la obra de Dios, a la manera de Dios y a la forma de Dios. Si queda descalificado según los requisitos de Tito 1 y un 1 Timoteo 3, pero no reconoce este hecho, las instrucciones de 1 Timoteo 5, 19 al 25 con respecto a los ancianos deben ser cuidadosamente seguidas. Él puede que tenga que ser removido de este proceso. Por ejemplo, veamos las indicaciones cuando un anciano no cumple con los requisitos.
que se debe de tomar en cuenta. Primera Timoteo 5, 19 al 25. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 y 3 testigos. Hermano, si usted va a ir en contra de un anciano, tiene que saber cuál es la forma bíblica. Cuando usted va a apuntar algo que no se está cumpliendo, que es bíblico. Dice, no vayas tú solo. Y una de las cosas que yo veo hoy muy común en la iglesia local, hermanos, que la gente, hermanos, se levanta contra los pastores, hermanos, y de manera personal, hermanos, ¿verdad? No son cuidadosos, hermanos, para corregir las deficiencias de un pastor, hermano, sino que lo hacen con las personas equivocadas, ¿verdad? A veces con las personas que ni se congregan, hermano. Y esto es bien interesante, hermano, que hay miembros en la iglesia que quieren corregir al pastor, hermano, pero ellos son incorregibles y no hacen el proceso de manera correcta. Y esto es algo muy tremendo. Dice el versículo 19 nuevamente del capítulo 5, dice, hermanos, contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante que ellos vengan a juicio, mas otros se los descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, mis amados hermanos, con respecto a los ancianos, debemos ser muy cuidadosos de seguir las instrucciones, hermano. A veces la iglesia quiere tomar el papel de juez y lo hace con ligereza. No saben cuál es el proceso bíblico, quién es la persona, hermanos, correcta. Aquí vemos a Timoteo como encargado de eh, tratar ciertos problemas que habían con otros ancianos, hermanos. No es que le está diciendo a la iglesia, miren, ustedes van a corregir al pastor, ustedes le van a ponerle disciplina y ustedes van a hacer esto, lo otro, hermano. No hay un proceso bíblico y hay que ver este proceso, hermano. Es muy posible que un anciano tenga que ser removido si no cumple con estos requisitos. Estos 20 requisitos son la marca de un creyente maduro. Oigan, no de un creyente perfecto, sin defecto, sino de un creyente maduro. Incluso aquellos que no deseen ser ancianos deben buscar estas cualidades. Esta es la razón por la cual también, hermanos, en el ministerio de varones, cuando yo he enseñado al ministerio de varones en la iglesia, siempre me gusta mencionar estos requisitos, porque ciertamente todo creyente debe de tener estas cualidades. No es algo que Dios demanda solo del pastor y que el pastor es el único que debe de cumplir con esto. Y la iglesia no. No, hermano. Todo creyente debería ser responsable, hermano, en cuanto al carácter que Dios quiere que tenga. ¿Verdad? Un carácter que armonice con la gracia. Esto es importante. Filipenses 3, mis amados hermanos, versículo 12 al 16 dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Qué importante es un líder maduro en la iglesia local. Si usted tiene conocimiento, pero no tiene carácter, es un problema, ¿verdad? Hermanos, un conocimiento sin vivencia es orgullo, hermano. Es orgullo. Entonces usted necesita, hermano, lo que conoce debe de llevarlo a la vida.
Y eso es importante, hermano. ¿Cuál es el propósito de estudiar la palabra? No es solo tener conocimiento. El propósito de la palabra es que esa palabra llegue a afectar mi vida a tal punto de que la palabra escrita llegue a ser la palabra vivida. Por eso quiero terminar con esto. El conocimiento, la enseñanza no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Nuevamente, hermano, la enseñanza no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Cuando usted sabe que una persona verdaderamente ha aprendido, hermano, cuando eso que ha recibido a través de la escritura llega a ser también su vivencia en la vida práctica. Oramos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos diste, rogándote, Señor, que de alguna manera nos des, Padre, el favor de poder tener, Señor, eh, la oportunidad de recibir esta verdad, Señor, con el propósito de ser transformados por esta verdad bíblica, Señor. Padre, reconocemos tu poder, reconocemos tu fidelidad, reconocemos que tu palabra es fiel, que nada, Padre, sucede sin que tú lo permitas. Y aprovechamos, Señor, este momento para rogar por aquellas necesidades que existen en las iglesias locales, Señor. Sabemos que, Padre, estamos tratando con personas que tienen un trasfondo, Señor, cultural, un trasfondo vivencial, Señor, y que ahora están conociendo la verdad de la gracia, y que ahora a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, tú quieres, Señor, transformar cada vida, Señor, para que esa verdad llegue a ser una vivencia, Señor, en cada individuo. Señor, yo le ruego, Padre, que trate personalmente con cada uno de nosotros y que podamos, Señor, Padre, entender que la doctrina sin conducta no es de provecho, que tu voluntad, Señor, es que tanto la doctrina como la conducta, nuestra conducta sea algo que concuerde con la gracia, Señor. Padre, le doy gracias por este tiempo que hemos estudiado la palabra y le ruego que nos permita en nuestra próxima enseñanza tener la oportunidad de ver las 20 cualificaciones que debe de tener todo siervo en la obra que tú has establecido. Gracias, Señor. Reconocemos que somos hombres pecadores, hombres, como dijo Juan, de labios inmundos, y que no fuéramos nada sin tu gracia, sin tu favor, sin tu misericordia. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido y porque no solamente has cambiado nuestro destino eterno, sino que también, Señor, has transformado y sigues transformando nuestra vida a través del poderoso mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.